Bendito y alabado sea el Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Gracias por los que contestaron. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Bendito y alabado sea en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a disponernos a leer la bendita palabra de Dios. Amén. Con reverencia, iglesia, con temor y con temblor. Amén. Hoy el Señor me dio un tema que me estremeció mi espíritu, porque Él nos ministra primero a los que damos el mensaje. Para poder dar, hay que primero recibir. Amén. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 24. Colocamos los celulares en vibrador, por favor. Si la iglesia no entendemos para qué somos llamados, tenemos que tener claro para qué somos llamados, iglesia. Su iglesia está llamada. Está llamada a predicar la verdad, a llevar la buena noticia en un mundo lleno de malas noticias. Pero su iglesia ha publicado más malas noticias que la buena noticia. No conoce la buena noticia. Sí, yo la conozco porque llevo mucho tiempo en el Evangelio. ¿Saben qué es conocer la buena noticia? Es conocer a Cristo. Él es la buena noticia. La mala noticia, ¿cuál es? Que todo el que pecare morirá. Que todo el que ha cometido pecado tiene muerte eterna. La mala noticia es que estábamos destituidos, muertos en delitos y en pecados. Si la iglesia no conoce en qué condición nos ha llamado el Padre, qué buena noticia va a dar. Va a ir a dar un mensaje que otro le dijo que diera, porque el mensaje no lo dan los hombres, lo da el Padre de allá del cielo. Y esta noticia primero tiene que ser revelada a los que van a dar la buena noticia. Tiene que ser entendida, tiene que ser revelada y tiene que ser obedecida. Muchos están dando una noticia que ni siquiera ellos mismos creen. Están dando letra, porque es el Espíritu de Dios el que revela esas noticias. Sí, Él vino por los pecadores, claro, esa es la noticia que dan, pero no van y se presentan como Saulo, luego siendo Pablo se presentaba, primero que él era un Saulo y luego transformado y convertido por esa buena noticia, que donde abundó el pecado abundó la gracia del Señor y fue testigo visual de lo que Cristo puede hacer en una vida. Amén. ¿Cuántos han llevado la noticia sin ser transformados ni circuncidados en su corazón? El Señor les revela su palabra a los que están dispuestos a seguir la iglesia. Porque Él le habló a Saulo y dijo: instrumento útil me es este. Pero luego lo separó y le reveló la noticia. Porque esa noticia hizo carne en él. Y va con poder, transformado por el Espíritu Santo, el mismo que lo levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Es el que predicaba él. El que levantó a Jesucristo me levantó a mí de entre los muertos. Porque muchos tienen nombre de que viven y caminan como muertos. Hay que presentar estos cuerpos resucitados por Jesucristo. Amén. Con un nuevo nacimiento. Él fue y predicó un evangelio de poder. Todos quieren llevar un mensajito que no tiene poder, pero la palabra tiene poder, la que ha salido de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Satanás proclamó la palabra?
ejerció poder sobre Jesús, no. Estaba vacía sin el Espíritu Santo. Y hay muchos llevando el mensaje de esta manera. El Señor quiere que recibamos aquí como sacrificio vivo. Ese es el mensaje. Para ir a ser testigos verdaderos de Cristo. Porque hay testigos falsos, hay discípulos falsos, hay profetas falsos, hay maestros falsos. Es necesario que sea el Espíritu Santo el que levante a los que Él mismo envía. Y Él les dice a dónde van, cuándo van. Él es el que dirige a su iglesia. La iglesia no es dirigida por hombres, porque esos hombres que dan las direcciones tienen que ser dirigidos por Él, no por las emociones. Dice San Lucas capítulo 24, esto lo vimos hoy en el discipulado, pero aquí Él le dijo a los discípulos, ¿para qué los llamó? Porque era necesario entender las escrituras y que tenían, ¿cuál era el mensaje? No el mensaje que han predicado en los últimos tiempos. Por eso el Señor está haciendo que muchos se coman el librito. Amén. Pequeñitos, anónimos, se están comiendo el librito. Y lo primero que está haciendo es que se predique en las sinagogas, como fue Pablo y como fue mi Señor. ¿Cuáles son las sinagogas? Aquellos templos donde se congrega el supuesto pueblo de Dios. Pues te digo que en las sinagogas hay trigo y hay cizaña. Él envió a Pablo, las primeras viajes misioneros de él fueron a la sinagoga, enviados por el Espíritu. Y los que se opusieron fueron los religiosos, como en el tiempo del Señor Jesús. Y de ahí, él va a las sinagogas a sacar su verdadera iglesia. Porque los religiosos van a contender con la verdad. Él fue a las sinagogas. Lo vamos a ver. Los que se oponen son los religiosos. Y aquí dice por qué. Por lo mismo que se opusieron con Jesucristo, por celo y envidia. Porque no pueden aceptar que a un pequeño el Señor lo levante a predicar la única verdad que es Cristo Jesús. No lo pueden tolerar. No lo quieren aceptar, porque si lo aceptaran, porque hay algunos que sí lo aceptan. Pero hay otros que aún, como dicen los judíos que creyeron en el Señor, no manifestaban que había creído por temor a que los expulsaran de las sinagogas, porque les importa más el cargo que tienen de apóstol, de profeta, de diácono, y se quedan callados sabiendo que la verdad se está predicando. Amén. Eso pasó en el tiempo de Jesús. Dice que se quedaron callados, que ellos creyeron el mensaje, pero prefirieron callar para no ser expulsados del cargo que tenían. La religión, ¿ustedes no ven que los pecadores no nos atacan? Los que atacan son los religiosos. Ellos son los que atacan. Miren las redes sociales, cómo se atacan los unos a los otros. Porque son envidiosos. Porque creen que el Señor es letra. Él no es letra, Él es espíritu, iglesia. Su palabra es espíritu. Y esta palabra tiene el poder de transformar los pecadores. Y ellos no pueden tolerar que un pecador, una persona, una prostituta, un ladrón, alguien lleno de maldad sea transformado por él. Empiezan a destruirlo. Como tal vez muchos de los que conocen mi pasado me verán y dirán, ella se burlará porque el Señor dijo, te tirarán piedra. Pero cuando tiran piedra, a mi Señor le tiraron piedra, Pablo fue apedreado, fue la mayor evidencia que estoy en el camino correcto. Amén. Porque yo predico de lo que antes era, yo no oculto mi pasado. Es la forma en que el Señor muestra la gloria, que de lo vil y menospreciado levanta para predicar las buenas nuevas de salvación. Porque yo no estoy predicando un evangelio de prosperidad, no estoy predicando un evangelio que me beneficia a mí, sino al mismo que lo está escuchando. Para salvación de las almas. Y eso es lo que Él quiere hacer con toda su iglesia. Por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis le envía el mensaje a la iglesia, a los 7 estados de la iglesia. Se tiene que presentar el que los llamó, presentársele a los mensajeros. Por eso, pónganse otra vez el librito. Dejen de predicarlo del cuadernito. Dejen de predicarlo del librito que no es el libro de la vida. Y escudriñen las escrituras
escrituras, ahí conocerán la verdad. Amén. Y llevarán el pueblo a la verdad. Y conocerán todos la verdad y serán verdaderamente libres. ¿De qué? Yo no tengo demonios. El Señor nos dijo, no hay nada peor que salir del mundo y que te saquen del mundo a conocerlo y de la cautividad del mundo y entrar a la cautividad de la religión. Porque la religión es una cautividad. Y se ponen las túnicas de pieles que el Señor me decía son los sacrificios, llenos de sacrificio, pero sin arrepentimiento. Y el único sacrificio, están bajo la ley. Entraron a una religión y están bajo la ley. Porque el único sacrificio que mi Padre ve es el de su Hijo. Y el sacrificio no lo ve la obra de Dios en nosotros. Amén. No en la boca, en todo nuestro ser. Amén. Y él le dijo a los discípulos no entendían, como en este tiempo no entienden mucho. Por eso la necesidad de cuidar la presencia de Dios, de cuidar tu Santo Espíritu, que es el que nos lleva todo a verdad, en un mundo lleno de engaño y que se levantará más la apostasía y el engaño. Creo en cualquier cosa que ven en las redes sociales. Están siendo evangelizados por las redes sociales, en vez de ir a la Biblia, a la palabra, y los engañan fácilmente. San Lucas capítulo 24, 45 dice: entonces mi Señor Jesucristo se le apareció a ellos después de la resurrección. Y ellos estando en un estado carnal y natural, como pasó anoche, que ni se dieron cuenta que el Espíritu nos estaba hablando. Se presenta el Señor Jesucristo y lo primero que le dicen es un fantasma, porque el que está en la carne no discierne las cosas del Espíritu. Y le dieron la espada y se fueron todos. Quedaron 4 personas, 5, 6 con él, y se fueron. Dijo el Señor: yo no había terminado de hablar, ¿dónde está? Y salieron. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Él había terminado de hablar? No. Me dieron la espalda. Esto no lo habló hoy en el discipulado. Y nos exhortó más a los que dicen ser discípulos, que fueron los primeros que salieron. Él no había terminado de hablar. Dijo: me dieron la espalda, yo no he terminado de hablar. El hombre natural no va a discernir del Espíritu, iglesia, porque para él eso ¿qué es? Locura. Locura. El espiritual sabe cuándo él habla y sabe qué quiere. Entonces mi Señor le habló del 44 y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les volvió a predicar, era necesario. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, los de camino a Maús, Pedro, Pablo, ellos vuelven y predican desde los profetas? Porque es necesario volver a leer las Escrituras para entender que era necesario que Cristo padeciese. Amén, sí, Él vino por los pecadores. Cuando es revelado Cristo una vida, es revelado el que perdona pecados en este pecador. Mientras que sigan hablando de que Él vino por los pecadores, cuando Cristo es revelado, tú y yo lo tomamos como el Salvador personal. Lo primero que hace el Espíritu es convencernos de pecado y sale a la luz la inmundicia por la cual fue crucificado. Sale a la luz todo pecado, Él le llama inmundicia. Hoy dijo en el discipulado: me da asco. Y esto es bíblico porque nos llevó a las citas bíblicas. Asco su pecado. Que se presenten delante de mí. Él llama al pecador, pero para arrepentimiento. Hoy nos ministró: su pecado da asco. Y me llevó a las citas bíblicas.
la nieve. Amén. Así tu pecado sea como el rojo carmesí. Él lo deja blanco. Pero no quiere una iglesia que tolere el pecado. Él no lo quiere, iglesia. El corazón del hombre es malo y debe ser circuncidado. Ese es el pacto, esa es la señal del pacto con Cristo. Ya no la circuncisión del cuerpo como tal, sino del corazón. El que no ha sido circuncidado del corazón no entra en el pacto. Aquí escrito está. Él dice en sus escrituras que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y Él mismo, Él con sus manos nos está santificando en Él. Amén. Quitando toda inmundicia. Él decía, para mí el pecado grande, el pecado pequeño es inmundo delante de mis ojos. ¿Creen que la mentira no es grave? Es tan terrible como el homicidio. Y unos dicen, es que dijo una mentirita. ¿Creen que la murmuración? Él habla de las obras de la carne. Y eso es abominación delante de sus ojos. Y volvemos y vamos. Él dijo, ya no voy a tolerar más esto en mi iglesia. Él está hablando a su pueblo para santificarlo. Un pueblo que debería estar siendo testigo de Él allá afuera. Y ahora lo vamos a entender por qué. Dice entonces, después de predicarles, entonces les abrió el entendimiento. En Juan 20:22 dice que sopló, dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando el Señor abre el entendimiento de alguien, recibe el Espíritu Santo, porque el que nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo. El Señor no lo revela por el Espíritu. Gálatas capítulo, desde el 1 dice en el título, recibieron, el Espíritu se recibe por el oír con fe. Cuando tú oyes en fe el mensaje, recibes el Espíritu y Él te lleva a la verdad. El Espíritu Santo se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Está en Romanos 10. Gálatas 2, capítulo 3. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Hechos capítulo 18. Le dice a 2 discípulos, venga. Él iba a Éfeso. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Él está diciendo que el Espíritu se recibe cuando cree. Porque muchos no lo han recibido porque no creen. Porque el corazón del hombre endurecido es incrédulo. Y es necesario venir a escuchar la bendita palabra que quebranta toda incredulidad. Amén. Entonces lo recibieron y ¿qué dijeron ellos? Ni siquiera sabemos quién es Espíritu Santo. Muchos aquí no tienen una relación con Él. Porque sus obras muestran que no. Hay obras de maldad y obras de Dios. Y Cristo vino a deshacer las obras de maldad en nuestras vidas para hacer las obras de Dios. Ni siquiera sabemos quién es Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Lean en sus casas. Les predicó de Cristo. Y tuvieron que ser bautizados otra vez, porque se habían bautizado para arrepentimiento. Pero lo que salva es creer en el Hijo de Dios. Amén. Amén. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Saben que lo más terrible que nos ha enseñado el reino, lo ha mostrado en nosotros mismos? Que este corazón es tan engañoso que te hace creer que crees. Por eso el bendito Padre nos enseñó, por los frutos los van a conocer. Si creen o no creen. Porque el que cree tiene el Espíritu Santo y da frutos del Espíritu, pero el que no cree da obras de la carne. Por los frutos, no por los dones. Por eso no se dejen llevar por dones, porque habrán aquel tiempo los que toquen Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Tenían obras de la carne teniendo dones. No se dejen llevar ni por los dones de otro, ni por los dones de uno mismo.
Porque el corazón es engañoso y te hace creer que el respaldo de Dios a su palabra, que son los dones, que son irrevocables, crees que van derechito para el cielo. Eso es para los que oyen también el mensaje o las redes sociales. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. ¿Qué es lo que respalda el Señor? Lo que está escrito. Amén. No lo que a uno se le ocurre decir. Escrito está. Así fue necesario que el Cristo padeciese. Le hizo comprender a ellos la necesidad de que Cristo viniere y que resucitase de los muertos al tercer día. No solamente que muriera por el pecado, sino hablarles de la resurrección. Oigan, iglesia, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? La prosperidad. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Porque, ¿cómo hay perdón de pecados? Como muchos creen que han sido perdonados sin arrepentimiento. Eso no cabe, ni siquiera en la lógica humana. Que el Señor va a perdonar a los que no se han arrepentido. ¿Tiene lógica? La palabra no es de lógica, pero aún si quisieras llevarlo a la lógica. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si te crees bueno, porque el corazón te hace creer que eres bueno, como creíamos nosotros que lo éramos. Y perdón de pecados en todas las naciones. Y el Señor nos preguntaba, ¿ustedes creen que todas las naciones se van a salvar? No, pero por justicia hay que predicarle a todos. Al que crea y al que no crea, porque todos vamos a compadecer ante el trono de gracia y no se puede decir que no se les predicó el arrepentimiento. Como tú y como yo, que estamos en esta noche recibiendo el mensaje. Amén. Comenzando desde Jerusalén, comenzando aquí en casa, iglesia. Desde aquí hay que empezar a predicar del arrepentimiento, porque su propia casa está sin arrepentimiento. Por eso dice desde Jerusalén, desde aquí mismito, vean, de los que predicaban y no se habían arrepentido. Por eso el testimonio empieza aquí en Jerusalén, en esta casita, vean, en este templo del Espíritu Santo. Aquí se empieza predicando y llevándonos a nosotros al arrepentimiento para poder hablarle a otros del arrepentimiento. Amén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa. Escucha que de aquí vamos a empezar. Aquí ya empieza la predica. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre vosotros. Esto no lo volvió a recordar el Señor en esta mañana. ¿Ven? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Quédense ahí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Es necesario el Espíritu Santo aquí en Jerusalén, iglesia, porque nos hemos conformado de que se mueva en la congregación, ¿cierto? Con las señales, con los prodigios, pero mi Rey quiere nombres escritos en el libro de la vida. Podemos predicar la verdad, pero si esa verdad no se ha hecho primero carne en nosotros, primero tiene que ser en Jerusalén. Mira lo que dice. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Su qué? Primer viaje. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y ¿quién más? Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién nos llama? ¿Los hombres? El Espíritu Santo. El Señor. Cuando el Espíritu habla, es Dios hablando. Amén. Apartádmelo.
Señor te está llamando para que te apartes para lo que Él determinó hacer en cada uno. Escuchen. Para la obra a que los he llamado. La obra es de Él. La mies es de Él. La iglesia es de Él. Por eso tenemos que ser dirigidos por el dueño de la mies. Yo siento hacer esto. Yo siento. Pero si tú dices el Espíritu, porque Él habla y Él ahora le dice, ve o no vayas. Para los que tienen una relación con Él, saben que es verdad. Para los que no, se van a morir en emociones o van a seguir echando suertes, como pasó con Pedro. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pedro echó suertes. Todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. El Señor no quiere una iglesia que eche suertes. Él quiere una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Dirigida por Él. Él sabe dónde están los peces y Él sabe preparar la red. Pero yo siento, y yo no sé, yo sentí hablar, pero el Espíritu es tan claro. Él sentimos como que el Espíritu quería como que fuéramos. El Espíritu habló, pero Él no habla en los caminos carnales, iglesia. Ellos estaban ministrando al Señor. Ellos estaban ayunando. Hoy hablábamos de eso. En el ayuno da respuesta. El ayuno no es para aguantar hambre. El ayuno es para respuesta. La respuesta de Él, no la que nosotros queremos escuchar. Amén. Y le preguntó a muchos, ¿desde hace cuánto que no ayunan? Desde hace meses hicieron el ayuno congregacional. ¿O no? Yo ayuné. ¿Y cómo fue tu ayuno? Cuando ya nos enseñó que los ayunos ya no los quiere, como dice el libro de Zacarías. Y como dice el Señor en Isaías, Él escogió un ayuno, pero nosotros hemos ayunado durante años para nosotros mismos. ¿Qué es nosotros mismos? Me voy a meter en un ayuno para que el Señor me haga este favor. Eso es ayunar para uno mismo. Ustedes no ayunan para mí, ustedes ayunan para ustedes mismos, dice el Señor. El ayuno que yo escogí es que ustedes sean libres, que salgan de la cautividad, que las ligaduras se rompan, que las ataduras se rompan, que las cargas se vayan, que los yugos se pudran. Amén. Pero salen del ayuno más carnales, porque en el ayuno piden carne. Piden sus beneficios. Ay, es que quiero como que me voy a meter a una deuda de un carro. Métase un ayuno, así no le decía. Ay, es que mira, es que hay alguien que me gusta y no sé si es o no es, no sé si es. Métase un ayuno. Pero poco le decían, para sujetar esta carne, para quitarle las armas al hombre carnal, al hombre fuerte. Para eso son los ayunos, para vivir en el Espíritu, no en la carne. ¿Por qué la iglesia vive en la carne? Porque le falta ayuno, le falta oración y le falta palabra, porque ni la vienen a oír. Por eso caminan en la carne. Y cuando el Espíritu habla, no discierne las cosas del Espíritu. Amén. Es la realidad de la iglesia. Amén. Y creen que un culto les va a emocionar la carne. ¿Verdad? El Espíritu. ¿Qué decían unos? Ay, es que no me pude meter en el Espíritu. ¿Y quién dijo que el Espíritu, un estado que usted viene ahí, es que no puedo meterme en el Espíritu? La iglesia tiene que caminar en el Espíritu. No tiene que venir a ver si se puede o no meter en el Espíritu. ¿Qué da señal esto de que andas en la carne y que te cuesta meterte en el Espíritu? La iglesia alimenta más con las obras de la carne. Y lo espiritual lo deja a un lado. Ayer le dieron la espalda al Espíritu, él mismo lo dijo. Porque caminan carnales, porque la carne los estaba llamando allá afuera. Y él dijo, ve, a eso es por lo que tú me das la espalda, si te ayuda, si es que puede en los momentos difíciles. Y el primer llamado de atención es para los discípulos, los que decían que lo están conociendo. Todavía les falta conocer la voz del Señor. Por favor.
La carne aquí no se puede mover porque el Espíritu Santo está hablando. Amén. Y si te estás quedando dormido, ponte de pie. Así te dice el Señor, despiértate tú que duermes para que te alumbre la luz de Cristo. Porque esa es la condición en la que está la iglesia. Esta palabra es para despertar los huesos secos y a los muertos. No para arrollar a los carnales. Esta palabra es espíritu, iglesia. Amén. Él está hablando de una iglesia en amor para volver a Él, para que haya una verdadera conversión. Deuteronomio 30 nos enseñó el Señor esta semana. Lo que pido yo de ustedes, hay una condición, iglesia, para la restauración. Deuteronomio 30, lo primero, arrepentimiento. Sin arrepentimiento el Señor no va a obrar. Primero, arrepentimiento. Segundo, una verdadera conversión. Y tercero, obediencia. Amén. Y decía una persona, y esta no. Si no están los tres, no está la obra completa del Señor. Porque si tú te arrepientes, empieza la obra del Señor en esa vida, empieza una conversión. Y es por el Espíritu. Y cuando el Espíritu está en una persona, Él lo lleva a obediencia. No es por nuestras fuerzas. Y se pondré mi Espíritu para que anden en mis estatutos, en mis ordenanzas, y me obedezcan. ¿Por qué hay desobediencia? Porque opera el Espíritu en la potestad de los ángeles. Y dice, ministrándose estos al Señor, así como la iglesia últimamente ministra al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo, para la hora que los he llamado. Estamos en Hechos capítulo 13, voy en el verso 3. Entonces, imaginen, no pararon el ayuno, sino que habiendo ayunado, siguieron el ayuno, y orado, les impusieron las manos y los despidieron, porque iban en las mejores manos. Mira lo que dice: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por los hombres, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban que la palabra de Dios, ¿en dónde? En las sinagogas. En las sinagogas, como lo está haciendo en este tiempo, iglesia. Amén. Él está predicándole a la misma iglesia. Cómanse en el librito, y es necesario que conozcan el verdadero fundamento, Cristo Jesús. Amén. Él le tiene que volver, porque Él le dijo a Juan el Bautista, cómete el librito, y es necesario volverle a profetizar al pueblo. Amén. Y eso es lo que Él está haciendo, predicando a los que dicen ser pueblo. Hoy nos enseñó en 2 de Corintios capítulo 6, precioso lo que nos enseñó. Amén. Que el pueblo dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero apártense de ellos un poco más acá, para que puedan ser mis hijos y yo ser su padre. Amén. Porque hay muchos que dicen, Él es mi Dios, pero no todos le llaman padre. Él dice, apártense, salgan de ellos, tomen su cruz y síganme, para poder ser hijos míos. Amén. Para que sea el templo del Espíritu Santo. Léanlo, qué revelación tan preciosa. Amén. Entonces serán mis hijos cuando salgamos del montón de lo que todo el mundo hace, de la religión. Amén. Sí. Porque el Señor tuvo que venirle a decir a ellos, a aquellos que decían ser pueblo, nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos congregamos, yo 30 años en el Evangelio, aparte predico y echo fuera demonios. ¿Y qué le dijo el Señor? Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Ustedes son hijos del diablo, porque todo aquel que está en desobediencia es hijo del diablo. Y lo vamos a entender, mira. Amén. Ellos predicaban en la sinagoga. ¿De dónde? De los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, había refuerzo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago o hechicero. Escucha que el Señor nos va a hablar aquí. Falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, porque algo precioso que yo sé es que cuando el Señor te envía, Él orquesta todito. Amén. Nada es forzado. Aquí es que se va a levantar oposición, porque aquí el Señor me dijo, vas a leer lo natural y luego espiritualmente.
Porque para predicarte a ti, predicarme a mí, esta es la oposición. Porque todos, yo me imaginaba a este hechicero al lado del procónsul, incomodando, haciendo tal vez magia, y el Señor me dijo, la iglesia tiene a Bar Jesús en su corazón. ¿Qué? ¿Le hago lo natural? Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando hay personas que desean oír la palabra, se va a levantar oposición, porque la lucha no es contra sangre ni carne, iglesia. Porque cuando yo predico y la gente me dice, ¿usted por qué habla tan fuerte? Yo sé contra quién es mi batalla. Mi batalla no es con las almas, sino con lo que está habitando el corazón del hombre. Es con lo espiritual, y el Señor lo ha demostrado una y otra vez. Con esta bendita palabra se ha manifestado. Amén. La oposición a veces decíamos, Señor, atamos, digamos, encadenamos lo que estamos viendo arriba, abajo, adelante, atrás, pero no atábamos lo que había en el hombre fuerte de cada corazón, iglesia. Amén. Y estábamos peleando con algo externo cuando el Señor nos ha enseñado todo este tiempo que es la dureza del corazón que hace que el hombre sea incrédulo. ¿Qué más? El corazón es ¿qué? Malo. ¿Qué más? Engañoso. ¿Qué más? Perverso, incrédulo. ¿Qué más? Un corazón de piedra. Y Él nos está enseñando cómo derribarlo. Amén. En donde los demás, en nosotros mismos, porque nosotros estábamos engañados. Así que cuando el Señor me permite predicar, yo sé que le predico a corazones duros. Por eso la palabra es martillo que quebranta la piedra. Yo no miro a la persona, yo miro en la oposición. Y mira lo que dice aquí. Estaba con él, pero le resistía. Él deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, este hechicero, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira, lo que hay en el corazón del hombre quiere apartarte de la fe. Yo quiero que prestes atención, porque el Señor nos está predicando a nosotros. Él no está hablando de Bar Jesús de hace más de 2000 años. Él está hablando de tu corazón y mi corazón. De la oposición que hay en el hombre. Porque hay Bar Jesús, hay gente que se opone a la iglesia, que son un obstáculo. Son oposición. Sí, hay de esas personas en la iglesia, en la congregación. Pero es que ese Bar Jesús también está en el corazón del hombre. Y el Señor me explicó primero natural, dijo, ahora mira al Bar Jesús. Y el Espíritu Santo es el único que puede derribar a través de la palabra, que es espíritu. Mira. Pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. O sea que aquello que el Señor mandó a hacer a sus discípulos, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con esta oposición. Y es lo que la iglesia tiene que entender. La lucha no es contra sangre ni carne. Y todo, porque dice la palabra de Dios en Versos capítulo 2, que los hijos de desobediencia, pero un espíritu contrario que los lleva a desobediencia. Y es ahí donde hay que predicar, iglesia. ¿O ustedes creen que todos llegamos siendo buenos? La maldad del hombre, todas las características de Bar Jesús las tiene el corazón del hombre. Mira. Entonces, para que sepas, sí quiero ir a las naciones. ¿Por qué creen que van a predicarle y hay oposición y antes los terminan evangelizando a ustedes? Y terminan doctrinándolos. O terminan, como decían unos, burlándose. O sacándoles en cara lo que todavía no has cambiado. ¿No? Vea, es mejor perdone. ¿Y usted por qué no ha perdonado? Vea, es mejor que usted porque no lo ha hecho. ¿No les dicen así en la familia? A mí me lo decían. Usted también, ¿no? ¿No es verdad? Amén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hay que ser? ¿Cómo hay que estar para ir allá en el mensaje? Lleno del Espíritu Santo.
Tú no vas a dar un mensajito natural a gente natural. Tú vas a dar el evangelio, que es el poder de Dios, a un corazón que ha sido ministrado por las tinieblas durante años. Y que solamente por el poder de la palabra y el Espíritu Santo es que se puede derribar esto. Porque Él te da discernimiento para saber a qué te estás enfrentando. Una persona llena del Espíritu Santo, y ustedes lo han visto una y otra vez, el Espíritu de verdad saca a la luz todo engaño y toda mentira. Amén. Pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, ese mismo engaño te termina engañando al otro corazón engañoso. Porque no podemos ir ni ciegos ni sordos espiritualmente. Por eso el Señor tiene que darle primero la vista a los ciegos. Era un ciego espiritual, a los sordos, a los leprosos. Quita la lepra espiritual, el corazón lleno de inmundicia. Por eso Él está llamando a su iglesia por lo que viene. Mira lo que dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en Él los ojos, discernió, ¿cierto? Y dijo, oh, lleno de todo engaño. ¿Qué dijo? Oh, lleno de todo engaño. Y yo me imaginaba diciéndole a Jesús, y el Señor dice que cuando tú eres espiritual, tú miras el engaño que hay en ese corazón. Jeremías capítulo 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿cierto? Malo y perverso más que todas las cosas. Cuando tú le predicas a un corazón engañoso y lleno de maldad y de perversidad. Escuche lo que el Señor nos está hablando como iglesia, porque hemos creído que solamente llevamos un mensaje y ya. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los nombres escritos en el libro de la vida? Un hombre natural llevándole a otro natural. Él dice, ciegos guías de otros ciegos. Tienes que ver primero, iglesia. Tenemos que ver y oír para cuando vayamos sepamos que la batalla no es con las personas, sino de reino contra reino. Amén. Y la iglesia es tan natural que cuando el Señor habla con toda autoridad y con exhortación, dice, pero ¿por qué hablan así? Porque no conocen contra quién es la batalla. Son naturales. ¿Qué le digo? O lleno de todo engaño. ¿Engañoso es el corazón o no? ¿Y con qué se cree? Con el corazón. Estamos predicando en un corazón engañoso, pero mira. Y está lleno de qué más? De toda maldad. Eclesiastés 9:3 dice lo siguiente. Mira lo que dice Eclesiastés. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de ¿qué? De mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de eso se van a los muertos. ¿De qué está lleno el corazón? En Jeremías 17:9 también dice, de maldad. Se le predica un corazón lleno de maldad, de inmundicia. El Señor le llama lleno de pecado. El pecado el Señor le llama inmundicia. Y Él dice, los traeré y los limpiaré de todas esas inmundicias. Una iglesia que no se les enseñó. Y durante, acá las escrituras iban a encontrarlo. ¿Qué es lo que el Señor quiere con su pueblo? Lavarlo y limpiarlo. Pero un pueblo duro de servir se resisten al Espíritu Santo. Al que quiere darte vida juntamente con Cristo. Porque lo quieren hacer en sus propios caminos y a su manera. Porque el sanador está en la iglesia. Amén. ¿Sabes qué dice Mateo capítulo 13? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque el corazón se ha engrosado, está endurecido, y no vienen a mí para que yo los sane. El corazón está enfermo. Y creemos, o creíamos nosotros, ya no creemos eso, y muchos creen que son sanos. Isaías 1 dice que el hombre está enfermo desde los pies a la cabeza.
Jesucristo vino mucho más que a sanar las enfermedades físicas, sino sanar el corazón y el alma. Sanar el corazón del hombre que está enfermo. Él mira el corazón enfermo. Él aquí no te dice que tú quieres ser malo por voluntad. Es que el pecado enferma al hombre. Y Él vino a sanarnos. Amén. Él murió por el pecado, no solamente para darnos salvación y libertarnos, sino para sanarnos, iglesia. Porque el pecado enfermó al hombre. Génesis 6:3, mira lo que dice. Si crees que este Bar Jesús no está en el corazón del hombre, porque Él me dijo que sí, y yo le creo que sí. Mira lo que dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Juan 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿La maldad de quién? De los hombres. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón maquina maldad. A ti vea, cuando uno está en la carne, a uno no le pueden decir que tiene los ojos negros porque uno reacciona en la carne. Mira qué piensas en los tiempos de ocio. Si el Espíritu Santo, el reino de Dios, no está gobernando tu vida, se piensa más en el mal que en el bien. El hecho que no sean expuestos a los demás. Pero el corazón del hombre y la mente del hombre está enferma. Por eso Él viene a renovar el espíritu de nuestra mente también, para que tengamos la mente de Cristo. Amén. Mira cómo reacciona una persona. ¿Por qué creen que las pruebas producen paciencia? Porque cuando vienen las pruebas y eres tentado y eres atacado, sale realmente lo que hay en el corazón del hombre. Ay, es que otra vez es que usted sí que, no, es que es usted que me hace poner así, no. Esas situaciones sacan a la luz lo que hay todavía en el corazón del hombre. Y esa es la razón por la que nos llama para ser circuncidados. Amén. Porque Él dice en las Escrituras en Hebreos capítulo 3, del verso 7 en adelante, que no se ha hallado en ti un corazón malo e incrédulo, porque aquellas personas no entran en el reposo de Dios. El reposo de Dios llega cuando llega Cristo a nuestras vidas y el reino de Dios nos gobierna. Amén. Y el reino de Dios trae paz, gozo y salvación. Amén. ¿El corazón del hombre tiene maldad? ¿Sí o no? Sí. Está hablándole a Bar Jesús. Hijo del diablo. Efesios 2. Esta parte de Efesios a mí me estremeció mucho. Cuando la leí, porque le hemos enseñado, les enseñaban o nos enseñaban que todos eran llenos del Espíritu Santo, así las obras fueran malas. Ustedes son templo del Espíritu Santo y en fornicación, templo del Espíritu Santo y en murmuración. El Señor no habita en templos así. Lean Ezequiel 36, que el primero tiene que poner un corazón de carne y cambiar este corazón de piedra. Cambiar el espíritu que está contaminado, porque se contamina el cuerpo y el espíritu. Y ahí pondrá su Santo Espíritu. Eso es lo que dice. Amén. Porque cree que a los discípulos le dijo: el Espíritu Santo que está con ustedes y estará en ustedes. Cuando sopló y les abrió el entendimiento y recibieron la palabra y creyeron. Y dijo: y esperen porque no hay más. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Él que está con su pueblo, Él está. Pero Él quiere ser morada, Él quiere hacer morada en nosotros. Pero si el Espíritu Santo no está gobernando tu vida, mira que lo gobierna. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, iglesia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Unos siguen andando en este tiempo. Él está hablando a gente que nació de nuevo. Porque tomamos esta palabra como si hubiéramos, el Señor te hubiera hecho como a los que le está hablando aquí, mira. En los cuales anduviste en otro tiempo, en pasado,
siguiendo la corriente de este mundo. Pregunto, ¿todavía sigue las corrientes del mundo? Porque Él está hablando de otro tiempo. Si en este tiempo siguen las corrientes del mundo, estás en ese tiempo. Corre de aquí para allá. El mundo hace que sea estorbo en tu fe. El Espíritu de Jesús. Mira. Este Espíritu estaba operando en Bar Jesús. Porque la lucha no era con Bar Jesús, era lo que estaba operando en Bar Jesús. Y era este Espíritu. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Estás en obediencia? Porque el que no está en obediencia, el que está en obediencia, el espíritu los está gobernando, el espíritu de Dios. Pero el que está en desobediencia, está este espíritu gobernando. Aquí está escrito. Los hijos de desobediencia son, mira, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando siguen las corrientes del mundo están haciendo la voluntad del príncipe de la potestad de los aires. El príncipe de este mundo, el que te lleva a las corrientes del mundo, iglesia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si estás en desobediencia, ¿opera o no opera este espíritu? Esto es lo que dicen las Escrituras. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿A qué le haces más caso? ¿A los deseos de tu carne? ¿A lo que la carne dice? Lo que el Señor decía. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. El que siembra la carne segará de la carne corrupción. Pero el que siembra las cosas espirituales, ¿qué va a pasar? Pues dará fruto del Espíritu. Amén. Mira. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sí ven que la mente está enferma? La mente te dirige, iglesia. Por eso el Señor quiere que tengamos la mente de Cristo. Amén. Que renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo es? Por eso el Señor dice que Él va a escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Son las dos áreas donde el Señor tiene que trabajar. Porque el corazón salen los peores pensamientos. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La naturaleza pecaminosa. Por eso el nacer de nuevo nos da la naturaleza de Cristo. Amén. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Todavía obedeces al príncipe de la potestad de los aires en las corrientes del mundo, haciendo lo que el mundo te dice? ¿O eres gobernado como los apóstoles por el Espíritu, dirigido por Él, buscando lo espiritual? Porque el que piensa en la carne, carne es, y los que piensan en el Espíritu, Espíritu es. No os engañéis, porque el Señor no lo podemos engañar ni puede ser burlado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por eso esta palabra, que es verdad, saca a la luz el engaño. Eso es lo que está haciendo, como lo hizo Pablo. Con esta verdad, que es luz, tiene que sacar a la luz las tinieblas. Miren. Lo mismo que los demás. Pero Dios aquí nos está hablando, porque esta exhortación viene acompañada de qué? De restauración, de edificación. Pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia de Dios nos está hablando, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por ver a Cristo, iglesia. No podemos ser gobernados por el príncipe de la potestad de los aires. Porque acá estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aquí, de los que son llenos del espíritu contrario. Escrito está. Volvamos. Para terminar, no alcancé a predicar el otro. Pero mira lo que dice. Enemigo de toda justicia. En Hechos de los Apóstoles,
Perdón, en Filipenses 3:18 habla de los enemigos de la verdad, de la justicia. Si ese espíritu opera aquí, es el espíritu de anticristo que se opone a todo lo que es de Cristo. Por eso la batalla tan tremenda que tienes en tu corazón, no quieres recibir. Mira que es que el Señor te habla de justicia, una justicia, la justicia de Dios, preciosa justicia, que sin merecerlo nos perdona, nos ama. Y la justicia de Dios dice que si nos arrepentimos, que Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que el que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y lo que hay aquí se resiste a esa justicia, que es gratis. La oposición está aquí en el corazón. Por eso tienes que saber que quien te está gobernando no es el Espíritu Santo. Y que el Señor, con los que tienen los ojos abiertos, saben contra quién es la batalla. Mi batalla no es con sangre ni carne, sino corazones duros. Por eso esta palabra es fuego que consume toda tiniebla y martillo que quebranta la dureza del corazón. Amén. Para los que no entienden, mira, Pablo dijo, oh lleno de engaño, porque él sabe contra qué se está enfrentando. Y tú tienes que saber cuál es el mayor opositor, está aquí en tu corazón. No es tu esposo, no es la enfermedad, no es la economía, no es que te duela la cabeza, no es que no tengas para el transporte para venir. La oposición no es externa, mira, está aquí en el corazón que no se quiere convertir. Esa es la principal oposición. Amén. Espíritu de Bar Jesús. A Él estoy predicando en esta noche. A la oposición que tú toleras y justificas. Por eso no creces espiritualmente. Por eso no has dado fruto. Y escrito está que el árbol que no dé fruto será cortado, echado al fuego. Porque la verdad está siendo predicada. Amén. Amén. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué hace ese espíritu? Llevarte a las corrientes del mundo y trastornarte para que no camines en el camino del Señor. Por eso estás en tus propios caminos. No, pero yo no he dejado de buscar al Señor. No, pero yo me congrego. Yo estoy buscando al Señor. Y el Señor te dice, ¿hace cuánto me estás buscando? Porque no me has encontrado. Él hay que hallarlo. En los caminos, en las corrientes del mundo no lo vas a hallar. Porque allá estás obedeciendo al espíritu del príncipe de la potestad. Y Él va a trastornar una y otra vez cuando empiezas por el camino, porque el que nos lleva por el camino es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a Cristo. Él es el que te convence de pecado. Él es el que te dice, es el Espíritu. El Espíritu es el que guía a la iglesia. Amén. Y lo has contristado una y otra vez en tus propios caminos, haciendo tu voluntad, obedeciendo al príncipe. Es que yo soy hija de Dios y la palabra de Dios dice, y yo reclamo esta promesa. El Señor dice, las promesas son para mis hijos. Y los hijos de Él son los hijos de desobediencia, no los de obediencia. Porque Él dice que sus hijos, de sus verdaderos hijos, testifica el Espíritu Santo y no el espíritu contrario. Porque dijeron los judíos, nosotros somos hijos de Dios. Y Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Creen que porque están en el templo, en la sinagoga, sin creer el mensaje, sin convertirse y sin obedecer, van a reclamar la herencia. Que solamente a través de Jesucristo somos coherederos. Ninguno es heredero por sus propias fuerzas. Es Cristo el que nos hace coherederos de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Tengo que predicarte la verdad, porque la verdad salva, iglesia. Amén. La verdad hace libre. Esta verdad que les da miedo predicar, por temor a que se vayan. Mi mayor temor es que las almas se pierdan. Mi temor no es porque el Señor primero te hace predicar en las sinagogas, pero luego te va a llevar afuera. Porque dice que los gentiles se emocionaban escuchando este mensaje y los judíos tenían celos. Esto no es conmigo. Celos. Y por eso levantan falso testimonio, porque aquí ya lo han levantado.
porque no pueden tolerar, como tal vez nos costó a nosotros reconocer la condición en la que estábamos como pueblo de Dios. Pero Él dice, tan solo reconoce y arrepiéntete. Yo estoy aquí para hacer abundante misericordia contigo. Amén. Él no nos está desechando. Él no nos desecha. Somos nosotros los que lo desechamos a Él. Él todavía tiene misericordia, pero la puerta se va a cerrar. Escrito está. La puerta está abierta. Tal vez vienes jueves tras jueves, o cada 15, o cada año. Pero si hoy estás recibiendo el mensaje, te digo, la puerta está abierta. Pero se va a cerrar. Amén. He aquí, pues, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Él confunde al enemigo. Amén. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Por qué lo cegó? Porque llegó la luz, Cristo. Amén. La luz que está hablando de esta noche. Amén. Y Él quiere alumbrar la iglesia. Porque donde está la luz no puede haber tinieblas. Por eso enceguece, esta luz enceguece las tinieblas. Amén. Cristo es la luz. Amén. Y Él vino a deshacer las obras de las tinieblas en nosotros, iglesia. Amén. Gloria a Dios. En nosotros, en ti. Yo no te estoy predicando como muchos. Ay, es que eso es como una historia de Jesús. ¿Será que era calvo o tenía pelo? ¿Tendrá algo o no tendrá? Te está hablando del Jesús que hay en el corazón. Amén. El corazón del hombre. Ya la palabra no se va a predicar en parábolas, porque el Señor está haciendo entendido a su pueblo, a lo que está escrito aquí, que es un misterio que solamente Él revela por el Espíritu Santo. Amén. Mostrando realmente contra quién es la batalla, no contra sangre ni carne. Ni venimos a escuchar una historia para salir. Uy, qué conocimiento, hermana, le dicen a uno. ¿Cuál? ¿Qué conocimiento? El Señor te está dando a conocer la verdad y hay que obedecerla. Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, porque es a nosotros que nos está hablando. Este mensaje lo da a Él, iglesia, Amén. para que entendamos la condición y el por qué la batalla ha sido tan fuerte. La oposición no es tu esposo. Satanás te hace pensar que es externa. Aquí está la verdadera oposición del hombre para creer en esta palabra. Porque aquí no está tu esposo y o tu esposa, y aquí te cuesta creer. La oposición está en el corazón incrédulo, engañoso, mal y perverso. Precioso, mi Señor Jesús, que vino a circuncidar este corazón. Amén. Y lo está haciendo, iglesia. Amén. Nos ha costado lágrimas, pero terminamos en gozo porque sabemos que lo está haciendo. Él dijo, sean santos porque no soy santo. Amén. Él no va a ir por corazones llenos de Jesús, sino por un corazón limpio que Él mismo limpió y transformó. Amén. No te resistas más a lo que el Señor Él dice, apártate, ven que te quiero, porque Él viene. ¿Qué quieren de verdad? ¿Correr en el último momento? Él le llama vírgenes insensatas. A las sensatas se llenan de aceite. Insensatas van a estar corriendo a última hora. Y dice que las insensatas estaban ahí esperándolo, pero estaban dormidas. Las sensatas se durmieron, pero ellas, a pesar de todo, mantenían su lámpara llena de aceite. Amén. El novio, estoy llena de aceite. Y las otras llamando, por favor, denme aceite. No. Cada uno tiene que. La lámpara se llena con la relación con el Padre. Amén. Mira lo que dice la palabra. Entonces el procónsul, viendo por qué, porque el corazón duro que hace que sea ciego. Lee Mateo 13. El corazón engrosado, dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Pero cuando Pablo, con esta bendita palabra, llegó la luz, y yo pido para que los ojos sean abiertos, Señor, te lo pido. Dice que pudo ver, y que lo primero que ve es la condición en la que está, para correr a Él. Viendo lo que había sucedido, creyó, porque no creen por la dureza de corazón. Por todo esto que el Señor dice que hay en el corazón. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Mientras que están haciendo, ya les voy a seguir leyendo. Dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergede,
Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Dónde entraron? La sinagoga. Un día de reposo y se sentaron. Y después ellos no llegaron atropellando, porque recuerda que el Señor no pide que nosotros vayamos alocadamente. Él te va a dar el momento. Él te va a dar el momento. Él va a buscar la hora, por favor. El momento, la hora, el lugar indicado. Para que no haya entretenciones, por favor. Todavía estamos predicando la palabra. Todavía está hablando el Señor. Por favor. Ellos pasan, y después de la lectura de la ley, ellos estaban sentados oyendo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir: esto es lo precioso del Espíritu, tú no tienes que promocionarte. El Espíritu Santo testifica. Es Él. Amén. Ellos mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, ¿por qué? Porque el Señor le dijo: predique. Él levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y a los que teméis a Dios, oíd. Léanlo en su casa por el tiempo. Aquí les predica de mi Señor Jesucristo. Aquí ya en el verso 38 dice, después de predicarles, porque le empieza a predicar desde los profetas: ¿saben pues esto, varones hermanos? Que por medio de Él, de Cristo, del que les acaba de predicar, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Gloria al Señor. Amén. Mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿dónde estaban ellos? En la sinagoga de los religiosos. Como éramos nosotros, no éramos religiosos, iglesia, e idólatras, e incircuncisos de corazón. Saliendo de la sinagoga de los judíos, los gentiles, no los judíos, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ellos empiezan a pedir palabra. El hambre y la sed de la que habla el Señor, porque Él predica en su iglesia para ser justificado. Y por más que te resistas, Él sabe quién se va a convertir y quién no. El que añade, el que ha de ser salvos es Él. Y por eso la angustia, porque uno dice, pues es que es tu pueblo, deberían caer arrepentidos y doblegados, ¿cierto? Él dice, cuando vayan allá, a los de afuera, ellos van a recibir. Amén. Pero tengo que predicar a los que dicen ser mi pueblo. Él mandó a Pablo a predicar a la sinagoga. Ellos le rogaban, como rogaron anoche, que el Señor no parara de hablar. A los que no vinieron fue impresionante, como él dijo, me dieron la espalda. Porque hacen lo que hace Vicente. Si Vicente se sienta, mira y se sienta. Si Vicente se para, le para. Pero no lo que les dice el Espíritu. Te falta conocer el Espíritu Santo. Te falta ser guiado por el Espíritu Santo. Haces lo que te dicen las corrientes del mundo. Que les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahí es cuando el Señor, vamos a sorprendernos de lo que va a hacer. Porque Él primero está poniendo a predicarle a su pueblo.
a los que dicen ser su pueblo. Pero Él va a ir a todas estas sinagogas. Su mensaje va a ir porque Él está llamando a su verdadera iglesia. A los que creen y se arrepienten de verdad. Y todavía, esos que tienen esta apariencia de judíos, creen que el Señor les tiene que seguir rogando. ¿Hasta cuándo crees? ¿Hasta cuándo creemos que eso va a ser? Porque Él tiene un tiempo, mira el tiempo. Ay, Jesús, todavía dice 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos, escucha, los religiosos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, porque es la palabra de Dios que se está predicando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, porque bendito sea el Espíritu Santo que da denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario. Escucha, porque el Señor le está hablando a muchos en esta noche. Mira, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Es necesario que a ti y a mí se nos sea predicada. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los que sí la van a vivir. Hay un tiempo de predicarle a los que dicen ser su pueblo. A ti, al que te ha costado arrepentirte, porque no has creído. Sencillamente no crees. Crees que todavía las obras te van a salvar. Crees que las túnicas de pieles te van a salvar a ti, a los que ven el mensaje, así sea para seguirnos como Pablo seguía a la iglesia. Ellos también reciben el mensaje. Amén. Las obras no van a salvar a nadie. Los diezmos no van a salvar a nadie. Las ofrendas no van a salvar a nadie. La asistencia a la iglesia no salvan a nadie, sino el verdadero arrepentimiento y haber creído en el Hijo de Dios. Amén. Vuelvo y te repito, iglesia, porque esto estremeció mi espíritu. Hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase. A los que están en el enlace, el Señor me trae algunos que están allá, que primero se les hable de la palabra de Dios, mas puesto que la desecha y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién mandó? No es decisión de Pablo. Te he puesto para luz a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Alguien que creemos que no es digno. ¿Saben cómo le llamaban los judíos a los gentiles? Perros. Los desechaban. A la prostituta, ladrón, al violador, aquellos que tú crees que son más pecadores que tú, el Señor le llama gentiles. Y ellos van a oír de alguien que murió por ellos en la cruz y van a creer. Amén. Y tú que te crees bueno, tú que te crees bueno, están desechando la preciosa palabra de Dios. Ellos les llamaban perros. ¿Ustedes saben qué es Pablo decirle eso? A ustedes era necesario que les predicara. Ahora vamos a ir como Mateo, vamos a ir a los que están allá en las calles, desechados por el mundo. Por eso dice que viene por lo vil y lo menospreciado del mundo. Amén. Mi precioso Señor, el plan. Por eso dice: asombrados y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se las contara. Porque aún predicándoles y diciéndole que están desechando la verdad, no la creen. No creen. Pero sus ojos lo ven. Yo he visto pecadores arrepentidos. Poco los religiosos se convierten. Pero hay algunos que sí. Amén. Porque yo era una de ellas. Del mundo cae la religión. Esa tía que nos habla así. Amén. Si escuchan la voz del Señor, hoy no están sus corazones, porque esto se va a cumplir. Escrito está. Y la desobediencia trae maldición. Y maldición a los hijos, iglesia. Y la obediencia trae bendición. ¿Dónde voy? 47. 47. No. Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación
hasta lo último de la tierra. Esos son los postreros donde van a correr esos ríos del Espíritu. Amén. E irán a donde menos se imaginen, iglesia. Y ella está preparando a los que predicarán la verdad porque los está levantando. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Los gentiles oyendo esto, mira, los gentiles, la prostituta, el ladrón, oyendo esto se regocijaban. No se enojaban como muchos están enojados en esta noche. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Así como la están glorificando y dan aplauso porque el Señor le está hablando a su pueblo. Así, Amén. igualito se regocijaban. Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Porque este es el plan de mi Señor, no el plan de nosotros. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los religiosos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de sus límites, porque eso hace la religión con la verdad, iglesia. No. Aquí porque bendito sea el Señor por la pastora que tenemos, que ha atendido la voz del Señor. Amén. Porque si esto se predicara en otros lugares, te bajarían del púlpito. Porque va en contra de la religión. La verdad no tiene cabida en la religión. La verdad es leche espiritual sin adulterar. Amén. La verdad es pura, sin levadura, iglesia. Está la verdad que salva, iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron? Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, como lo hacen en las redes sociales, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron al polvo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Palabra que el Señor le trae a su pueblo. Palabra de vida eterna para arrepentimiento y salvación. Amén. Gloria a Dios. Esta es la bendita palabra que tiene que ser predicada. Arrepentimiento y perdón de pecados. Escucha que hay un tiempo, porque para mí el Evangelio no puede quedar en cuatro paredes. El Evangelio es para predicarlo en púlpitos, en los andenes, en los hospitales, en las plazas donde nos lleve el bendito Espíritu Santo. Porque cuando empecé a predicar aquí dije, si algún día me cierran las puertas de este lugar, Señor, donde me envíes yo iré. Amén. Porque hay que predicar donde está esa hambre que el Señor muestra aquí. Porque yo creo en estos gentiles que tienen hambre. Amén. La plataforma la pone el Espíritu Santo, no la ponen los hombres. Porque la plataforma que pone el hombre, el mismo hombre te va a decir que prediques. Pero cuando la pone el Espíritu, así dice el Señor, eso sí es poder. Amén. El poder del Evangelio, el poder que Dios usa para salvación. Y de ese Evangelio es el que yo no me avergüenzo, porque es el poder que Dios usó en mi vida y que quiere usar en tu vida para salvarnos. Oremos. Padre bueno, en esta hora te doy infinitas gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Es santa, santa es tu palabra, Señor. Yo amo tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es espíritu y trae vida a nosotros, Señor. Hoy oro, Padre Santo, para que toda rebelión, Señor, todo espíritu de Bar Jesús, toda dureza de corazón, todo engaño, Señor, todo lo que quiere desviar a tu pueblo, Señor, de la fe en Cristo, Señor, toda oposición, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, se ha derribado en esta hora, Señor, porque hay poder en la palabra de Dios. Preséntale tu corazón al Señor. Dile, Señor, yo reconozco, Señor, que mi corazón está en esa condición, pero también creo en esa palabra que ha salido de tu boca, que es vida, Señor, que transforma mi vida, Señor. Preséntale tu corazón y dile, Jesús, ven y sana ese corazón incircunciso, Señor. Dame un corazón nuevo, un corazón de carne, quita este corazón de piedra, Señor. Enséñame a seguir tus caminos y no las corrientes del mundo, Señor. Enséñame, Padre Santo, a obedecer tu Santo Espíritu
y no el espíritu del príncipe de la potestad de los aires, aquel que me saca una y otra vez de tu camino, Señor. Reconozco mi condición espiritual, reconozco, Señor, que es mi desobediencia, Señor, que es la naturaleza pecaminosa que me tiene así en esta condición, Señor. Reconozco esa condición, reconozco que es a mí que me has predicado en esta noche. Clama, clama, que Él responderá, iglesia. Cada día que le predica a su pueblo la oportunidad que nos da para ponernos a cuenta. Mira el estado en el que está tu hogar, mira el estado en el que está tu salud, mira el estado en el que estás, iglesia, y reconoce que es debido a la desobediencia, porque la obediencia es la que trae bendición, iglesia. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor, exaltado seas. Bendito sea el Señor, te bendigo, iglesia. Yo bendigo la iglesia del Señor, bendigo la iglesia del Señor, la iglesia que el Padre está levantando, Señor. Aquellos que oirán su voz y reconocerán que es Él el que habla y que está llamando a su pueblo a santificación. Bendigo a todos aquellos que reciben el mensaje. Si oyes hoy la voz del Señor tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Y si tu corazón está duro, iglesia, corre a Él. Él quebranta toda dureza de corazón. El corazón del hombre es malo, incrédulo, perverso. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Pero hoy te ha predicado el Espíritu de verdad y ha sacado a la luz todo engaño de nuestro corazón. Eres tú el que decides el camino del bien y el mal. Eres tu iglesia, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Eres tú quien lo decide, pero no podrás decir que la palabra no te fue predicada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todo honor y toda gloria para el bendito Espíritu Santo de Dios.